No sé si por ignorancia supina o por mala fe se siguen diciendo muchas cosas que no tienen sustento, francas falsedades. No sé si es mala fe o ignorancia supina. De lo que sí estoy seguro es que hay un empeño por distorsionar con estrictos propósitos partidistas y electorales los contenidos tanto de la minuta del Senado como de la Cámara de los Diputados. Están demostrando con ello una incapacidad política para reconocer cuando en esta Cámara o en la colegisladora se hacen esfuerzos para escuchar, para corregir, para ajustar, para hacer cambios. El Senado de la República convocó audiencias públicas en donde varios de los especialistas y expertos que ahora se han mencionado no solamente fueron escuchados, fueron atendidas sus preocupaciones. La iniciativa que presentó la Presidenta de la República en esta Cámara tuvo 15 modificaciones. Es falso que se haya mantenido en sus términos la redacción original del interés legítimo. Se anclaron, como lo hicieron en la Ley de Telecomunicaciones. Prácticamente presentamos un nuevo dictamen y siguieron anclados en la ley espía, en la ley mordaza, en la ley censura, porque fueron incapaces de reconocer incluso cuando el gobierno rectificó. Eso no le sirve a la oposición y eso tampoco le sirve al país. Ahora se aprovechan de un tema ciertamente sofisticado y muy técnico, como se ha ido desenvolviendo el juicio de amparo y particularmente el tema de la suspensionalidad, para construir frases mentirosas que pretenden engañar a la población. El dictamen en la Cámara de Diputados ha tenido modificaciones importantes. Es absolutamente falso que ha quedado intacto. Yo creo, compañeras y compañeros, que ese lenguaje que busca distorsionar, que no reconoce nada, que incluso no impulsa los esfuerzos por modificar y mejorar las cosas, está envenenando el debate y la discusión de esta Cámara. Y termina siendo también un fraude a la representación popular que ejercen los opositores cuando trasladan mentiras y francas mentiras de cosas que no dice el dictamen. Aquí modificamos, aquí se modificó en esta Cámara el interés legítimo para atajar la preocupación que advertía que se restringía el acceso a colectivos y se retomó prácticamente la redacción del 107 constitucional que estableció que ese derecho puede ser ejercido de manera individual o colectiva. Eliminó incluso que el beneficio tuviera que ser directo o que la lesión fuera actual. Y son incapaces de reconocerlo. Y son incapaces de reconocer que se borraron, se eliminaron párrafos de 5 artículos de la iniciativa, el que incorporaba el incumplimiento, la imposibilidad jurídica y material para cumplir las sentencias y las multas y los procesos, y que se ampliaron los plazos y que se atajó el tema de la suspensión. Y ahora dicen que en la Cámara de los Diputados no ha sucedido nada, cuando allá también se ha hecho un esfuerzo no solo por escuchar, sino por atender. Y debo decir que en la Cámara de Diputados se han realizado 3, Presidenta, allá una compañera le está solicitando la palabra. ¿Con qué objeto, senadora? Presidenta, si el orador me permite hacerle una pregunta. ¿El orador le permite una pregunta a la senadora Villán? Con muchísimo gusto y en tratándose, por supuesto, de la senadora Carolina Villán. Hágale la pregunta. Gracias, senador Corral. Usted sabe que le tengo respeto y creo que ha tratado usted de que las cosas se hagan bien. Sin embargo, estoy realmente preocupada porque esta nueva redacción de retroactividad, que sigue siendo retroactividad, porque quiero que me explique usted por qué está convencido de esa nueva redacción, que me dé un ejemplo en el pasado cuando se haya hecho lo mismo. Porque mire, en el 2014 hubo una reforma al Código Procesal Penal. Si hubiese sido retroactiva, muchos hubiesen salido de la cárcel, porque era en beneficio, porque era un derecho penal mucho más protector de los derechos humanos.
Sin embargo, no fue así. Incluso la crítica de muchos de la mayoría fue esa, que Peña iba a dejar libres a muchos que estaban presos. Esa es la primera pregunta. La presidenta dijo que esto ya se ha hecho en el pasado. No es verdad. Usted dígame en qué momento se ha hecho en el pasado. Todas las reformas incluso dicen claramente en el transitorio que no se van a aplicar de esa manera, porque ustedes lo que están haciendo, queriendo ver el juicio de amparo como un proceso. Concluya y entonces, su pregunta. concluyo, presidenta, están tratando de hacer, voy a aprovechar que es el presidente de la comisión, están tratando de ver que el juicio Con mucho gusto. es un proceso. Y es una unidad, no es un pedazo donde diga aquí se aplica la nueva ley y de aquí hacia atrás la anterior. Eso es inconstitucional, no hay certeza jurídica, eso se llama retroactividad. Y aunque tengan, como lo ha repetido el senador Concluya, Huerta, senadora. un interés de los créditos fiscales, afectan todos los demás derechos humanos. Gracias por su respuesta, senador. Sí, continúe con la respuesta y posteriormente con su tiempo. Tiene 2 minutos para contestar. Con muchísimo gusto. Senadora Villano, con la misma certeza y seguridad, permítame agregar, con la misma contundencia con la que rechacé la redacción que aquí se agregó al dictamen de las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos en el tercer transitorio, ahora con esa misma contundencia y certeza le digo que a mí esta redacción no solo no me parece retroactiva, me parece que zanja, que soluciona cualquier posible interpretación de retroactividad en temas de derecho procesal. Está claramente explicitada en el tercer transitorio que las actuaciones de los procesos en curso que hayan generado derechos adquiridos a las partes se van a regir por las leyes que estaban vigentes cuando se iniciaron esos procesos. Las etapas siguientes de ese mismo proceso en curso se regirán por las disposiciones que discutimos. ¿Por qué? Porque en materia procesal cada etapa es autónoma y cada etapa va siendo independiente de las otras. El proceso continúa. La etapa autónoma ha adquirido un derecho. Eso no lo envilece, ni lo destituye, ni lo cancela esta legislación. Las nuevas etapas procesales, permítanme por favor, las nuevas etapas procesales no son derechos adquiridos, son expectativas de derecho. Usted no sabe si le van a conceder o no en la siguiente etapa. Por eso yo estoy absolutamente seguro que esta redacción atajó el problema o la posible interpretación de retroactividad. Y lo digo también como es. Lo que está sobrando en esta redacción es el decir porque es una ley procesal, pero tampoco es ninguna aberración, ni es cierto que es una inconstitucionalidad. Senador, nada más La permítame, ley de amparo. ya concluyó su tiempo para mire, su respuesta. ella también se tardó un poquito más. Permítame extenderme para desahogar su inquietud. Muchas gracias por su generosidad también. A ver, lo que está sobrando es decir ley procesal. Como es una ley procesal, porque esa es una falta de técnica legislativa. Cuando el exministro Saldívar anunció en la mañanera la propuesta que iban a hacer, yo dije que salía sobrando el decir que era una ley procesal, porque esencialmente sí es una ley procesal, la ley de amparo, pero tiene también partes sustantivas. Bueno, tiene definiciones tan importantes como interés legítimo. Y en ese sentido, ahí hay un carácter, se dijo, hasta pedagógico. Bueno, no es ninguna aberración constitucional. Lo que sí digo es, está atajada la retroactividad. No hay ningún peligro de derechos adquiridos en asuntos en curso o en etapas procesales ya concluidas. Y por eso se siguen hablando de la retroactividad y la retroactividad. Debo decir Permítame, además, senador, Sí. están solicitando la palabra. Sí, con mucho gusto. ¿Con qué objeto? Sí, sí, por favor.
Bueno, aquí. Yo soy la... Nada más es que no tiene encendido su micrófono y para que se escuche es Eric Iván Jaimes Archundia. Adelante, le acepta la pregunta, ¿verdad, senador Corral? ¿A quién, perdón? Al senador... No, sonido en el escaño del senador Jaimes. Espérame, sonido del escaño del senador Jaimes. Eso pide. Sonido en el escaño de... Ninguno de los dos funciona. A ver, el sonido en el escaño de el senador Eric Iván Jaimes. Muchas gracias. Una pregunta al orador. Con mucho gusto acepto la pregunta del senador Muy Jaimes, bien, a ver, presidenta. continúe entonces. Haga la Gracias, pregunta. senador Corral. Una pregunta. 1 minuto para la pregunta, ¿eh? Con todo gusto. Va a ser 30 segundos. Usted señala que las etapas procesales, si lo entendí bien, dice usted que son autónomas. Cada una de ellas. Las etapas procesales, y eso todo el mundo lo sabe en teoría del derecho, no son autónomas. Lo que son autónomas son las ramas del derecho. Y por sí mismas, las etapas procesales son una unidad. Mi tema aquí sería, la pregunta es, ¿cómo vamos a dividir, si la teoría del derecho dice otra cosa, cómo se van a dividir autónomamente esas etapas procesales? Es una pregunta técnica. ¿Ya puedo contestar? Tiene 2 minutos para Antes de contestar, porque estamos hablando sobre algo que ni siquiera se ha leído o reflexionado, porque la literalidad aquí ni se conoce. Pido, presidenta, usted pueda instruir conforme el reglamento a la Secretaría de lectura al tercer transitorio de la minuta remitida por la Cámara de los Diputados. Me refiero al transitorio en cuestión, para ir dividiendo los párrafos. Y pido a la Secretaría, si eso es posible, que una vez que concluya lo de los derechos que generen derechos adquiridos para las partes, se regirán por las leyes vigentes al inicio del asunto. Hasta ahí, y luego leemos el segundo párrafo. Por favor. Se concede la moción de ilustración. Solicito a la Secretaría de lectura. Transitorio tercero. Al tratarse de una ley procesal, las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos. Por lo que se hace a las actuaciones procesales... Permítame tantito, perdón. Es una de ilustración. Si a usted le concedieron la suspensión dentro del juicio de amparo, esa es una etapa procesal que está desahogada. Es un derecho adquirido. No se va a regir por los nuevos efectos de la suspensión de las disposiciones en discusión, ni siquiera por las nuevas causas de improcedencia. Ese es un derecho adquirido. Esas suspensiones están firmes y rígidas y no las quita nadie. Ahora bien, siguen otras etapas que pueden ser de revisión. ¿Puede usted leer el segundo párrafo, secretaria? Por lo que Adelante, secretaria. Por lo que se hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se regirán por las disposiciones de este decreto. Es más claro esta redacción. Lo único que yo señalé es que efectivamente la ley procesal la ley de amparo es esencialmente procesal, pero tiene cuestiones sustantivas. Eso ya se arregló con esta redacción. Miren, compañeras y compañeros, existen tesis de jurisprudencia. Existen tesis de jurisprudencia y tesis aisladas de colegiados que hoy mismo podríamos citar, en donde en materia procesal no hay ni siquiera propiamente la discusión de retroactividad o irretroactividad, porque el derecho procesal va caminando, es dinámico, va haciendo un proceso entre derechos adquiridos y expectativas de derechos. Y eso es lo que reconoce el transitorio para atajar las malas interpretaciones. Pero ahora sigo con los cambios que produjo la Cámara de los Diputados, porque aquí se dijo que se dejó intocado. Y yo quiero decirles que la Cámara de los Diputados ha hecho
reformas o adecuaciones sumamente importantes. Uno de los temas, por ejemplo, más sensibles fue el artículo 128, donde se había agregado el término interés público junto al interés social. Y Ya yo terminó el tiempo reconozco... de su respuesta, senador. Mire, hay varias manos levantadas. Parece una comparecencia más que una intervención. Quiero nada más decir que primero solicitó la palabra el senador Raimundo Bolaños Azócar y que yo considero que es porque quiere hacer una pregunta, ¿verdad? Ese es el objeto. Bueno, nada más les voy a decir una cosa. Con mucho gusto al senador Bolaños. A ver, un momento. Voy a dar lugar a 3 preguntas nada más. Una por grupo parlamentario del PAN, otra del PRI y otra de Morena. En el caso... Entonces pónganse Bueno, de acuerdo nada más porque voy a dar 3. Primero la solicitó el senador Ya Manuel Huerta y también el senador, por parte, a ver, vamos por orden. La pidió el senador Raimundo Bolaños Azócar. A ver, ¿acepta la pregunta, senador Corral? Vamos a aceptarle la última y nos vamos. Vamos a aceptarle al senador Bolaños la pregunta. El senador Corral acepta la pregunta. Pero a ver, compañeros, yo... Bueno, quiero... A ver, yo silencio, privilegiaría... silencio. Perdón. Sí, quiero Yo- decirles nada más lo que se ha tardado cada uno de los participantes. Se han tardado 5:50, 6:17, 5:40, 5:40, 5:29, 5:50, 5:58. Él no ha llegado más que a los 5, me está tapando. Oiga, no, yo 5, llevaba 9. 3. Yo llevaba 3, pero me han estado interrumpiendo varios. Así es. Entonces, de respuesta al senador Raimundo Bolaños Azócar. Hasta 2 minutos. A ver, No, no, él tiene uno. Gracias, presidente. Gracias, Un minuto senador para Corral. preguntar y 2 para contestar, ¿eh? A ver, primero, sí ha habido cambios en la minuta. Me tocó posicionar por el nombre del grupo parlamentario del PAN y cuando lo hice lo reconocimos así y lo primero que hicimos fue reconocer el esfuerzo que usted hizo. Muchas gracias. La pregunta que quiero hacer, senador Corral, con mucha puntualidad, son 2. Primero, bajo lo que usted está posicionando, el primer reconocimiento que entiendo es que el transitorio en los términos en los que se fue a la Cámara de los Diputados era evidentemente inconstitucional. ¿Es así? Segundo, ¿para qué damos tantas vueltas, senador Corral? La redacción que está plasmada en los términos en lo que acabamos de leer el transitorio es interpretable para muchos lados y lo van a interpretar los jueces. Y yo casi le aseguro, senador Corral, que lo que va a ocurrir es que vamos a tener interpretaciones contradictorias. Para algunos jueces, la parte de existencia de suspensiones provisionales con la nueva redacción va a traer un elemento Concluya, de carácter senador. superveniente, concluyo, senadora presidenta, en el que van a poder retrotraer o eliminar o cancelar las suspensiones provisionales y en otros casos la van a dejar correr. La redacción más fácil, pregunto, no es dejarla como venía la iniciativa original de la Presidenta de la República. Concluya, que senador, todo vaya por favor. desde nuevo con los que ya inició con la ley anterior, lo que viene nuevo con la ley nueva. ¿Para qué le damos tantas vueltas, senador Corral? Gracias. Bueno, gracias, senador Tiene Bolaños. 2 minutos para responder y ya con esto concluimos. Bueno, si me permite decirle que me quisiera extender un poco más porque la pregunta que me ha hecho, usted está consciente, gracias por eso. No, serían 2 Quiero- minutos para contestar y es muy reiterativa la pregunta que le han hecho. Pues sí, pero él ha Concluya. introducido un elemento distorsionador de mi postura frente al artículo transitorio que se agregó. De hecho, pretende colocar en mí un calificativo que jamás he hecho. Y eso no es correcto entre parlamentarios. Eso se llama filibusterismo parlamentario, cuando le quieren a uno
adjudicar cosas que no ha dicho o no ha hecho. Nosotros no estuvimos de acuerdo con ese transitorio porque considerábamos que podía dar pie a una interpretación retroactiva. Digo nosotros, y estoy hablando también aquí por don Enrique Insunza, y todos lo supieron. Nosotros sacamos ese transitorio del dictamen de las comisiones y advertimos que podía tener una interpretación retroactiva. Nosotros nunca dijimos en términos como usted lo ha señalado. Ahora bien, yo estoy absolutamente convencido de que este transitorio está resolviendo el problema fundamental. ¿Cómo van a interpretarlo los jueces? Pues no solamente a la luz de la literalidad, se van a auxiliar de la doctrina, se van a auxiliar de la jurisprudencia, se van a auxiliar de los antecedentes, de las tesis jurisprudenciales, de las tesis aisladas. Y en este sentido no tenga ninguna duda que este transitorio recupera los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido en materia de retroactividad o irretroactividad de leyes procesales en México. No tenga duda de que así va a ser. Hay materia suficiente, criterios suficientes de la Corte para no dar margen a una interpretación como la que usted está haciendo. Muchas gracias por su pregunta. Concluyo, compañeras y compañeros. Concluya. Ya. Concluya. Muchas gracias por sus preguntas. Concluya, Muchas senador gracias. Corral, por favor. Presidenta, concluyo. Hoy tenemos un mejor dictamen. La minuta enviada por la Cámara de Diputados ha hecho modificaciones importantes al 128 y al 129. Contribuyen al interés público. El amparo ni ha perdido la suspensión, ni ha dejado de ser un instrumento para proteger los derechos de los ciudadanos. Eso es falso. Lo que ahora estamos dándole es mayor certidumbre jurídica, mayor eficiencia y eficacia, no frente al abuso del amparo, porque no es cierto que haya abuso del amparo. Lo que ha habido son abusos procesales. ¿De quiénes? De las élites políticas y empresariales de este país, económicas de este país, que siguen debiéndole al Estado miles de millones de pesos, que incluso han conseguido a través de procesos de amparo detener el desarrollo regional y del país. Concluya, senador. El amparo que estamos aprobando es mucho mejor que la iniciativa que llegó. Con esa certeza pido a todos los compañeras y compañeros su voto a favor de la reforma. Ya concluya.